Ángel y Susel viven en Las Vegas y tienen un negocio erótico. Por eso los negros mandingas, le decían mandinga porque está bien dotado. Hola, mi nombre es Mandy, el negro mandinga. Desde que ese hombre llegó a nuestro negocio, todo empezó a subir. O sea, Mandinga fue un éxito. Cada vez que yo quería estar íntimamente con él, solo con él, metía mandinga en la cama. Que quieren en el menú es mandinga. Y mandinga entra tranquilo Y hace lo suyo. normal. Una me encantaba, dos me encantaba, tres me encantaba, pero ya la última vez, doctora, no sabe lo que pasó, doctora. Pero tú también probaste a Mandinga. Únicamente alquilamos su vientre. Ok. Nosotros somos los padres biológicos de la criatura que lleva adentro. Los doctores empezaron a ver que algo venía mal, algo extraño. La decisión que hemos tomado es que aborte a nuestro Que yo no bebé. soy de acuerdo, doctora. Suena muy fuerte. Tú no para estás mi bebé. pensando en el sufrimiento de esa criatura. Tú estás pensando en qué. Yo estoy pensando en lo que siento. Yo este niño lo siento dentro de mí. Siento que se mueve. Pues sí, pero ese bebé es mío y de mi esposa. Pero la llevo aquí. ¡Pero no es tuya! Usted me va a acompañar. Me va a acompañar el día del aborto. Caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. La novelista italiana Susana Tamaro dijo: a veces tenemos que perder las cosas para entender la importancia que tienen. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, recibamos al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, desde África vinieron y entre nosotros se quedaron. Yo me voy a divorciar. Que haga lo que quiera. Él pasó las rayas. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Ángel, demandas a Susel. Explícame quién es Susel, por qué la estás demandando y qué pides para resolver este conflicto. Bueno, doctor Apolo, vengo aquí a demandar a mi esposa. Le estoy pidiendo el divorcio y que me entregue el 100% de las acciones de todo el negocio que nosotros tenemos. O sea, que sea totalmente mío el negocio. Tuyo para ti. Sí, exactamente, todo el negocio. Ok. Nosotros vivimos en Las Vegas, Nevada, y tenemos, tú sabes que por allá hay algunos, los negocios son más de sexo, de algo erótico, algo cosas así. Nosotros nos sentamos y hablamos un tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 5 años, doctora Apolo. 5 años. ¿Tienen hijos? No, no tenemos hijos. No todavía. tienen hijos. Ok. El negocio de nosotros, bueno, yo soy me gusta estudiar lo que es el sexo antiguo, de los faraones, de los indios, de las indias, cómo se hacía en esos años que nadie conoce, que no es como hoy en día, que la mujer desnuda, el hombre desnudo, están solamente eso. A mí me gusta estudiar un poquito más allá. Y nosotros nos sentamos y conversamos y decidimos abrir un negocio que llevamos a las personas a que tengan una fantasía. O sea, la persona quiere hacer el amor como los indios. Nosotros creamos un set que le ponemos todo, matas, animales y cosas para que ellos se sientan, como en casa. Como en casa no, como en ese tiempo. En la fantasía que tienen. Exactamente. Claro. Entonces... O sea que me imagino que hay parejas, muchas parejas que van, bueno, ¿no? al principio todo empezó... a la gente le estaban conociendo y ya llegamos al punto de que ya el negocio no estaba produciendo. Nosotros estábamos tratando de buscar un poquito más allá. Yo estaba buscando algo que le faltaba sazón, le faltaba algo al negocio que las personas no estaban viniendo. Ella estuvo investigando en YouTube, en internet y todas esas cosas de una generación de mandingas. De los negros mandingas. Le explico lo que es un negro mandinga. En la época de los colonizadores cogían a los negros mandingas, eran esclavos, los llevaban a su casa y lo ponían en su casa como esclavos como tal, pero para satisfacer a sus esposas de lo que ellos no podían, tú sabes, darles. Como a qué punto darle. Ajá. Entonces, ¿sabes? Todo se creó, ella investigó, encontró un personaje que le llaman mandinga. El tipo vive en Dominicana y lo trajimos hacia acá para que viviera con nosotros. Desde que ese hombre llegó a nuestro negocio, todo empezó a subir. Parece que las personas, eso es algo que se está implementando. Muy llamativo, muy llamativo. Algo llamativo. Él vino como stripper, como stripper no, bailarín.
Ajá. Ya después que pasan al cuarto, nosotros hicimos un set que es de los tiempos los esclavos, con vestido como tipo esclavo, las personas con traje y hacen el amor un poquito más allá, o sea, con base, no como hoy en día que solamente es una teta aquí, bueno, disculpe la palabra, pero es un seno por acá y el hombre desnudo. O sea, no es eso, es para que la gente pase un poquito más. Ya nosotros vimos que hubo bastante aceptación con esa... O sea, Mandinga fue un éxito. Bueno, Mandinga fue un éxito totalmente. Si lo haces así, Mandinga fue un es que éxito. el problema es que, le explico, no es algo de risa, porque es algo que pasó, que pasa y que fue histórico. Esos negros Mandinga, le decían Mandinga por estar bien dotados. Es una Por raza... tener un pene muy grande. Exactamente. Ajá. Entonces, ellos lo tenían para satisfacer a su esposa, como le conté. Claro. Bueno, nosotros vimos que todas las personas salían con una sonrisa en su rostro, los ojos botados, ¿sabes? Salían contentos de ahí. Yo le dije acá a mi esposa que para probar el producto, porque nosotros, ¿sabes? Teníamos que ver qué es lo que estamos dándole al cliente, qué está pasando. ¿Y quién probó el producto? Bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo y nosotros entramos e hicimos el producto. Nosotros nos disfrazamos e hicimos... Todo menos, yo soy open mind, a mí no me preocupa eso. Sí, pero metió a Mandinga las 24/7. Bueno, no es 24/7, caballero. Tú tienes que entender. Porque el problema es que ella me exige a mí demasiado. Ella no entiende que yo desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche estoy trabajando. Y cuando llego a la casa, ella me está pidiendo que le dé, que le esto, el otro. Yo estoy cansado, señora Polo. Y también me dice que si una pulgadita más, una pulgadita menos. Le digo, bueno, si Mandinga es Mandinga, vamos a ver qué pasa. Y entonces ya fuimos ahí, pero ella en estos días no quiere Pero ver a espérate, Mandinga. ¿qué fue lo que pasó con la prueba? Explícame. Bueno, ya la prueba todo salió bien, doctora Polo. Ella lo disfrutó y los dos lo disfrutamos, porque son cosas que uno disfruta. ¿Pero tú con el- también probaste a Mandinga? No, doctora Polo, no. doctora. Eso... Oye, lo pero hizo. tienes que hablarme claro, hijo, porque No, doctora Polo, me dijiste no. que eras de mente abierta. Sí, pero Y que fuiste todo- a hacer la prueba, dije, este también probó a Mandinga. todo llega a su límite, normal. Ella está eso, yo con mis trajes, los azoto, ella le da ok, esta, ok, exactamente. ok, O sea, yo soy perfecto. como O sea, que- ella fue la que probó a Mandinga. Exacto. Perfecto. ¿Y les pareció bien? Nos pareció bien y lo repetimos varias veces, pero en estos días ella no quiere ver a Mandinga. Lo quiere fuera de nosotros, quiere que lo despida. Él tiene un Pero, contrato con doctora- nosotros de 2 años, déjenme hablar. Él tiene un contrato con nosotros de 2 años. Ajá. Que si nosotros rompemos ese contrato, nosotros nos vamos a la quiebra. Nosotros no tenemos dinero suficiente como para pagarle el contrato a él. Pero yo no entiendo por qué ella quiere romper. Bueno, doctora Polo, porque dice que yo la estoy cambiando por esa relación. Me que la estás estoy cambiando, metiendo, me estás cambiando que la estoy por metiendo, Mandinga. que la estoy metiendo Doctora. mucho a Mandinga en el juego de nosotros. Es verdad, doctora. Pero no es así. El problema es que él me está verdad. ayudando como que quien dice, porque yo no siempre le puedo dar a ella lo que ella quiere. Y ella Obviamente me a dice ti. que no está satisfecha, que no sabe cosa. Entonces yo quiero que si ella no entiende eso, que el negocio primero está, que la vida personal de nosotros, yo quiero el divorcio y quiero mi negocio para mí solo, porque ella quiere el negocio pero para venderlo. Ella no quiere seguir el Yo quiero negocio. hacer- Perfecto, ya te entendí. Por eso tú quieres el divorcio y el negocio completo para ti. Exactamente. Ok. ¿Cómo respondes a la demanda? Muy Suseli? disgustada, doctora. Muy disgustada. Ok, es verdad. Me gustó el esclavo. Al pie de mi cama, haciendo Claro. todo lo que yo quiero. Lo disfruté, doctora. No lo niego. Está bien. Nos disfrazamos. Es una fantasía. Una fantasía. Sí. Muy buena, no lo niego. Ok. Pero yo no me casé con Mandinga, doctora. Yo me casé con él. ¿Entiendes? Ya. Tampoco a la falta de respeto. Lo que pasa, doctora, es que cada vez que yo quería estar íntimamente con él, solo con él, metía Mandinga en la cama. Claro, tiene que ¿entiendes? entender, Mandinga las estoy cansado, 24/7, doctora. O sea, Ok, el hombre lo no te disfruté. quería nada, no te quería Son cumplir 5 para años. nada. No me quería cumplir. Ok, yo demandaba, no lo niego, demandaba. Pero, doctora, ok, una me encantaba, 2 me encantaba, 3 me encantaba, pero ya la última vez, doctora, no sabe lo que pasó, doctora. ¿Qué pasó? No pasó nada, tú sabes que no pasó Empezamos, nada. déjame hablar, empezamos muy lindo, muy romántico, muy acaramelado. Mientras más latigazo le daba al negro, más el negro se entusiasmaba conmigo. Ok, no hay problema, pero le dio un latigazo que no era, doctora. Y sabe, Oye, el negro se le reviló, doctora. ¿Y sabe lo que le hizo? Lo violó, doctora. Oye, ¿cómo que violó? Yo soy hombre, Se respétame. violó, Doctora tú no Polo, sabes. ponga orden aquí porque yo soy hombre, a mí nadie me violó. Doctora, mientras Tú más y le yo- daba látigo al tú y negro yo- para que lo soltara, tú y yo más el hablamos negro de le eso. daba. Nosotros, a ver, que no pasó nada entre nosotros. Tú sabes muy bien que no No lo pasó. niegues, que Eso sí se quedó pasó. ahí. Eso es parte de... No, eso fue un error que hubo, doctora Polo, pero no pasó nada. No lo pasó niegues, nada. no lo niegues, No sí pasó pasó. nada. Sí Bien es que pasó, cuando yo doctora, te sí vi pasó. entrar aquí a la sala, tú estabas caminando un poco raro. Yo dije, ¿qué le habrá Doctora, pasado eso no es
fácil, no es al así, no es demandante de este caso. Ya lo sé. Ok. Me da un poco de miedo preguntar si hay testigos en este caso. Sí, yo pero tengo testigos, siento un te lo poco pongo. de emoción. Yo tengo testigos de que me apoya que no pasó nada. ¿Hay no pasó testigos nada. en el caso? Yo traje un testigo. Hacemos un ¿Para qué? receso y regresamos con más de casos. Porque yo estoy en el menú. Yo es el que le he dado el auge al negocio. Alabado sea Dios. Son cosas que pasan, eso no es... Yo dije que no iba a pasar más. Porque que imagínense, si ellos se separan, Tú te quedas sin trabajo. ¿Tú no viste que mientras más tú le das, más me dan a mí? Me pasó una semana sin poderme sentar. pues yo soy un mandigazo también, se zafó. Casos en